pero bueno. Buenas tardes. Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad te da la bienvenida al 16º Encuentro con tu Sexualidad y al cine debate sobre la película Campeones. Moderará este debate José Luis Carrasco Núñez y nos acompañarán como intérpretes en lengua de señas Eduardo Daniel Maya Ortega y Luz Magali Guzmán Valle. José Luis Carrasco Núñez es licenciado en Psicología, egresado de la UNAM. Cuenta con la especialidad en Sexología Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología. Durante 30 años fue catedrático en las licenciaturas de Pedagogía y Periodismo y Comunicación Colectiva de la FES Aragón de la UNAM, donde también fundó el Programa Psicopedagógico de Servicio Social y participó en el diseño del diplomado Educando en Equidad, Sexualidad y Género. Es socio fundador de Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, GayChat AC. Fue director de Psicología en la Fundación CEDAC, donde desarrolló un proyecto de educación de la sexualidad para personas con síndrome de Down. Ha participado en congresos, seminarios, encuentros, foros, programas de radio y televisión e impartido cursos y talleres sobre discapacidad, sexualidad y otras temáticas en diferentes universidades e instituciones educativas. Es autor del libro Sexualidad y Síndrome de Down y de la Guía de Educación de la Sexualidad para personas con discapacidad intelectual, entre otras publicaciones. Le cedemos la palabra a José Luis. Adelante. Buenas tardes. El cine es un valioso recurso para propiciar la reflexión sobre las diferentes prácticas de la vida cotidiana. Bienvenidos a esta sesión de Cine Debate dentro del marco del 16º Encuentro con tu Sexualidad organizado por GayChat. Para empezar, pues vamos a hablar en general de la película que vamos a analizar en esta ocasión y que se titula Campeones, somos campeones en México. Esta película fue filmada en España en el año de 2018. Dirigida por Javier Fesser, sus protagonistas son Javier Gutiérrez, Atenea Mata, Jesús Vidal, Juan Margallo, Gloria Ramos, Daniel Freire y Luisa Gabaza. Está ubicada en el género de comedia dramática. Se trata de una película que ha sido muy reconocida. Fue seleccionada para representar a España en la edición 91 de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Ha sido galardonada con el premio Goya como Mejor Película, Actor Revelación y Canción Original. Obtuvo el premio Feroz como Mejor Comedia y el premio Platino como Cine de Educación en Valores. La historia está inspirada en el equipo de básquetbol Adheres Burjasot, integrado por personas con discapacidad intelectual, el cual ganó 12 campeonatos de España entre 1999 y 2014. La historia comienza cuando Marco, que es un entrenador de un equipo de básquetbol de la Primera División Española, atraviesa por problemas personales y profesionales. Un día, en pleno partido de liga, provoca un tremendo pleito y es despedido. Tras este desastroso hecho, sufre un accidente automovilístico al manejar en estado de ebriedad, lo que le hace acreedor a una fuerte sanción. Marco deberá elegir entre 18 meses de cárcel o 90 días de trabajo comunitario, entrenando a un equipo de básquetbol llamado Los Amigos, el cual está conformado por deportistas con discapacidad intelectual. Marco acepta la segunda opción. Al principio, la situación no es bien aceptada por él y le representará
un difícil reto que posteriormente se convertirá en una lección de vida. Marco tiene una pareja, pero ahora están distanciados y vive con su madre. Cada integrante del equipo de básquetbol de los amigos tiene su vida propia, sus ocupaciones. Por ejemplo, Benito, uno de ellos, vive solo, se levanta desde las 4 de la mañana y trabaja en la cocina de un restaurante. Fabián vive en una casa asistida con otros 3 compañeros, él no es del todo independiente y en las mañanas va a un taller de jardinería. Jesús trabaja en un centro ocupacional donde es un buen mecánico, arma y desarma motores y tiene aprendices, también un grupo de chicos con discapacidad intelectual. Le gusta la música y ensaya con un grupo de compañeros todos los fines de semana. Juanma trabaja en un centro protector de animales y a cambio lo dejan vivir ahí. Marín se encarga de levantar infracciones a los autos que no pagan los parquímetros. Román vive una experiencia muy decepcionante con un entrenador que lo hace desconfiar de ahí en adelante de ellos y pues esa actitud de desconfianza la manifiesta con rebeldía continua. Bueno, esos son algunos de los principales personajes y pues bueno, vamos a empezar con el análisis de la película. Para empezar, vamos a abordar qué en general, qué encontramos en la película, qué nos presenta en relación, vamos a empezar a hablar en relación con la actitud de Marco, el entrenador, cuál es el comportamiento, cuál es su sentir cuando conoce al equipo de básquetbol de estos muchachos con discapacidad, qué actitud tiene ante ellos, cómo es el trato que empieza en ese inicio de ese primer encuentro con este equipo al que va a entrenar. A ver, ¿alguien quisiera empezar a intervenir? Pueden abrir su cámara y su micrófono si alguien quiere empezar a que nos comente cuál es esta actitud de Marco ante ese encuentro, ese primer encuentro con este equipo de los amigos. Incluso desde que le están hablando del equipo, él se muestra un tanto renuente, quiere tener el mínimo de sesiones con ellos, de acortar los horarios, en fin. ¿Cómo se refiere a ellos? ¿Qué impresión le causan? A ver, ya hay alguien que quiere intervenir. Tere. Tere Villalobos, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, voy a hablar porque nadie se anima, pero... Nadie se anima, pero bueno, ya. Ya me animé yo. Ya tú te animaste. Así, la primera, bueno, desde que le dicen que va a trabajar en un equipo de personas con discapacidad intelectual, él ni siquiera sabe de qué le están hablando. Dice, ¿qué es eso? Ajá. ¿Qué es Como eso? que no tiene idea. Como que no tiene idea. Ya cuando medio le aclaran, dice, mongoles, ¿no? Con esta expresión que antes se usaba para referirse a ellos y como, pues, tal vez un poco despectivo, tal vez un poco, no sé, pero es una actitud, no del todo despectiva,
pero sí un poco desvalorizando que pudieran hacer algo, ¿no? Ajá, Ajá. Y la primera impresión que tiene cuando el primer día que va a trabajar ahí, se aterra tanto que va a pedirle a la jueza que le cambie la condena. Es que una cosa muy inteligente, porque si ahora te la cambio por personas con cuadriplegia, ¿no? Eso es, está, me parece que está asustado, que siente de entrada, que no va a poder hacer nada con ellos, que no son capaces. ajá, Yo creo que también que él no va a ser capaz de enseñarles algo, que no hay modo, pues. ajá. Yo creo que esa es su primera impresión. Aparte de que él está atravesando por una crisis personal de pareja con la mamá, con el trabajo, con todo, este, y se encuentra con ellos y yo creo que sí se siente muy, muy, muy asustado. Y también esto, entre que no ve que ellos tengan capacidad, no logra visualizarlo y también no se siente él capaz de hacerlo, ¿no? Ni con ganas tampoco, porque al principio no tiene ganas. Sí, como que le está costando trabajo incluso hasta comunicarse con ellos, ¿verdad? Sí, bueno, es que a algunas personas con discapacidad cuesta mucho trabajo entenderles Sí, y y sí, sí le cuesta trabajo. O sea, está como, ¿qué pasa aquí, no? A mí eso es lo que me parece al principio, que es la sí, reacción de Marco. Marco se llama, sí. ¿verdad? Creo que sí. Marco, Mm. sí, incluso habla de ellos como en una forma muy despectiva, muy ofensiva, pero luego también, pues ya cuando va con la jueza y le dice, pues ya te vas a quedar ahí, ¿verdad? Sí, Bueno, escoge. y él descubre que hay un familiar de ella ahí en el equipo, un chico con síndrome de Down. Y bueno, pues ya no le queda otra más que quedarse ahí, ¿verdad? Prefiere eso a tener que pasar todos esos Meses. meses de cárcel, ¿verdad? Sí. Em, ¿Qué aspectos positivos encontramos? Ahorita daría el cuestionamiento así en general y luego ya ahorita vamos a ir particularizando en las escenas, en las situaciones, pero así en general, ¿qué aspectos positivos nos presenta la historia? A ver, alguien quisiera mencionar qué aspectos positivos se encuentra en la historia. Desde luego positivos en cuanto a la persona con discapacidad intelectual. A ver, alguien que quiera comentar algo. Por ejemplo, encontramos que la historia ayuda a empatizar con las personas con discapacidad intelectual, ayuda a entender las situaciones que viven, los retos que ellos enfrentan. A ver, ¿quién quisiera participar? ¿Quién se anima? A ver, vamos a mencionar algunas de las situaciones, algunas de las escenas para que eh, aterricemos más en esto. A ver, por ejemplo, eh, encontramos que el entrenador empieza a dar, por ejemplo, instrucciones que tal vez
y que no está recibiendo él la respuesta que espera. Sobre todo en un inicio, cuando apenas empieza a haber como un conocimiento mutuo entre los jugadores y entre Marco, y que pues ya posteriormente se empieza, al empezar a tener esa convivencia, pues como que empiezan a entenderse mejor, pero en un principio pues sí como que hay una barrera ahí de comunicación, de que él también nos explica el por qué están teniendo esas respuestas. En fin, tiene un desconocimiento de lo que es la persona con discapacidad. Eh, Seguramente recuerdan esa escena donde están en las regaderas, por ejemplo, en donde hay uno de los chicos que tiene fobia al agua. A ver, alguien nos quisiera comentar sobre esa escena, donde aparece por ahí luego un ratón. A ver si recuerdan esa escena, qué es lo que sucede ahí y qué es lo que propicia Marco para también pues tratar de ayudar la situación, el temor de este chico, que incluso pues no se quiere bañar, ¿verdad? No le gusta bañarse. A ver, alguien que quiera comentarnos esa escena. ¿No? ¿Nadie se anima? O cualquier otra escena. Por ejemplo, hay otra escena también donde se presenta la situación en que deberán salir eh, fuera de la ciudad para una competencia y entonces cuando le comunican esto al entrenador, a Marco, él dice, bueno, ¿y quién los va a cuidar? O hay otra escena también donde uno de los chicos sale, toma su moto y, y parte y él dice, bueno, y él, este chico sí es hábil para conducir es capaz para conducir esta moto y todo, y le dice, sí, le contesta ahí el señor que está ahí a cargo del lugar, le dice que nunca ha tenido un accidente, y en cambio Marco, que fue lo que le pasó, ¿verdad? Que precisamente por eso está ahí. Entonces, como que hasta después que va pues que va adentrándose más en el conocimiento de ellos, pues va reconociendo todas esas habilidades, todas esas capacidades que tienen estos chicos. Otro aspecto importante, cuando van en el camión, en el transporte público, y que van con los demás pasajeros y que pues empiezan ellos a cantar y pues de repente hacer alguna travesura por ahí, y la gente va muy molesta, no quieren o no están de acuerdo en que vayan en el camión, y como que hay una situación en general como de rechazo a ellos. Hay algo muy interesante en donde podría surgir este cuestionamiento de que qué tanto eh, es necesario la socialización, el adaptar a los chicos para que no haya estas situaciones de rechazo, o qué tanto es respetar también ciertas
formas de desenvolverse. A ver, sobre eso, ¿qué opinarían ustedes? Y que esto pues, luego llega a ser controvertido, de que, a ver, los vamos a tener que adaptar a estas situaciones para que nadie los critique, para que nadie los rechace, pero ellos, pues como son tan espontáneos, tan sinceros, tan carentes a veces de una capacidad de juicio o de prejuicios semejantes a los que tienen las otras personas, ¿qué tanto será necesario sí adecuar eso o respetar también toda esa espontaneidad? Y también recordar el que ellos tienen otra forma de procesar toda la información que reciben y toda la estimulación y otra forma de formar sus juicios. A ver, sobre eso, ¿qué opinarían ustedes? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre esto? Hay un personaje también muy simpático, muy interesante, el de la chica que luego se une a ellos, Collantes, que también tiene eh, sus características muy particulares, su forma de ser, que es muy, además, muy bien aceptada ahí por sus compañeros. ¿Qué opinarían también de este personaje? A ver, anímense a participar. ¿Qué les pareció todas estas situaciones que les acabo de poner de ejemplo, estas escenas? A ver, yo. A ver. Me da la impresión de que las personas que nos están acompañando en esta primera actividad virtual del encuentro con tu sexualidad están justo como Marco, a la expectativa de cómo enfrentarse a este equipo, a esta población con discapacidad intelectual, a la que le han asignado atender para hacer su labor comunitaria y pues pagar así la sanción que le impuso la juez debido al accidente que provocó y a las consecuencias de la misma. Y desde mi punto de vista, la película, y dando un poco respuesta a las preguntas que has hecho previamente, Marco va gradualmente dándose cuenta de que no todas las personas que forman parte del equipo y las que se van integrando después tienen las mismas características justamente que cada una de ellas y cada uno de ellos tiene su propia personalidad y esta personalidad es lo que le hace único y un participante del cual puede sacar provecho, por decirlo de alguna manera, siempre que él le brinde los apoyos necesarios para poder garantizar su mejor rendimiento dentro del equipo. Y uno de los ejemplos claros es este que mencionabas hace un rato de el temor al agua o la fobia al agua de uno de los integrantes del equipo y el asunto del ratón. Toda esta estrategia que él implementa para poder ir disminuyendo la fobia al agua, garantizar incluso que tenga un cuidado de su higiene adecuado y enfrentar el temor también a el roedor o los roedores, es lo que va permitiéndole a Marco irse involucrando en la vida de cada uno de los integrantes y de las integrantes de este equipo de básquetbol e ir cambiando su mirada en relación a las personas con discapacidad intelectual
y poder involucrarse también de una manera muchísimo más activa en el entrenamiento de la misma, independientemente de que haya sido una orden expresa de la juez, en este caso, ¿no? Y que esta orden expresa de la juez le haya pues obligado, como ya nos lo dijiste tú hace un rato, a no tener de otra más que entrarle al entrenamiento del equipo o purgar otro tipo de condena en otro espacio que no fuera en un espacio comunitario. Insisto, mi percepción es que a lo mejor quienes nos acompañan hoy están en el mismo desconocimiento e igual de asustadas y de asustados que Marco, y esa es la razón por la que están intentando no participar. Espero equivocarme. Sí, definitivamente, pues el desconocimiento de lo que es una persona con discapacidad intelectual es lo que podríamos atribuir a las actitudes iniciales de Marco, y que al ir involucrándose con ellos, al ir conociéndolos más, conociendo más de su vida, el tratarlos, esa salida es algo muy importante porque le permite interactuar con ellos en otras situaciones fuera de ahí de la cancha, de donde entrenan, y, y permite apreciar otras situaciones que, que no, pues que ni se imaginaba que de todo lo que podría ocurrir. Incluso, pues en un momento ya empieza hasta a defenderlos ahí cuando empiezan a atacarlos, a tener actitudes groseras con ellos en esas salidas, pues él ya empieza más a empatizar con ellos y empieza a defenderlos, y también se va notando una evolución en la forma en que él los percibe y en la forma, en el trato que tiene con ellos. ¿Recuerdan ustedes esa escena del elevador donde él no se quiere subir porque también pues tiene por ahí sus fobias, ¿verdad? Y en determinado momento pues ya los muchachos propician que, que él también esté adentro, y a pesar de que les está diciendo de que hay una restricción de que no pueden subir más de determinado número de personas, pero de repente ya se ve envuelto ahí y adentro del elevador, y a ver, alguien nos quisiera comentar qué es lo que sucede ahí en esa situación, si la recuerdan. Yo sí me acuerdo. A ver. Soy Carmen Alicia, y la verdad es Sí. que se me hace que, a ver, no sé si tienen casi una pregunta en particular sobre esa escena. Sí, ¿cómo ves esa situación en donde, pues bueno, vemos que él también, así como este chico que le tenía fobia al agua, pues él también tiene igualmente sus fobias, ¿verdad? Aunque sí. Entonces, igual que una persona con discapacidad o sin discapacidad, todos tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿verdad? Entonces, Así es. ¿qué encontramos en esa situación? Pues no sé, a mí me encanta cómo ellos percibieron qué era lo que tenían que hacer y lo hicieron. Pienso Ajá. que salieron ganando en esa situación, tanto ellos, como él, salió ganando, quiero decir, en capacidad de darse cuenta de qué es lo que ellos trataron de hacer. Yo creo que todo eso lo hizo apreciar más a las personas, darse más cuenta de cómo son en realidad, ¿no? Eso es lo que pienso. Esa escena me gustó. Todas las escenas, en realidad la película me encantó. Pero Sí. esa escena en particular me gustó mucho porque mostró cómo ellos tuvieron la capacidad para entender qué
que era lo que tenían que hacer, que luego lo empujaron, o sea, como él había empujado al otro muchacho casi cuando lo Sí. del agua, ¿no? Cuando lo de la regadera. Ajá. Pues eso es lo que a mí me gustó, no sé si a lo mejor algo se me escapó, pero eso fue lo que me gustó. Sí, y recuerdan, volviendo al momento en que recibe la noticia de que van a salir y dice, bueno, pero yo cómo voy a salir con todos ellos, ¿quién los va a cuidar? ¿O aquí de qué se trata? ¿Voy a recibir apoyos o qué va a pasar? Como que él está asustado, ¿verdad? Porque pues, es mucha la responsabilidad y qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y Sí. bueno, pues ya Sí, claro. después también la misma vivencia le va haciendo cambiar de verdad también su actitud, porque sí siente así que pues, va a ser muy peligroso salir con todos ellos. Hay una escena muy interesante, bueno, Tere después quiere vemos que, participar, perdón. sí, a ver, sí, Bueno, solo agregar algo a lo que ya dijo Carmen y tú, José Luis. Eh, él fue muy literal cuando dijo, cuando en el baño, que dice que el miedo se quita así como de golpe, de un jalón, hay que hacer una acción fuerte para quitar el miedo. Ellos no sé si lo recordaron, pero se le aplicaron y lo empujan al elevador, o sea, es como el miedo se quita de golpe, ¿no dices tú? Y se le hicieron. Y creo que fue muy valioso para él y para ellos, muy satisfactorio ver que lograron hacerlo, ¿no? Y en cuanto a la otra escena que estás preguntando, él está aterrado de salir con ellos, ajá, pero lo interesante es que o sea, por todo el comportamiento que tienen es también una muestra de sus personalidades de los personajes, ¿no? Uno vomita, otro canta gritos, este, y ahí va. Y la gente, las otras personas, tal vez empiezan a sentir incomodidad precisamente por esto, es muy significativo esta mujer que lleva a un niño, no sé si es niña o niña, que le voltea la carita para que no los vea y los cambia y se cambia de lugar para no estar ajá, cerca sí, de ellos, como este miedo a la diferencia que muchas veces se siente y da temor y no sabes qué onda y tomas actitudes muy discriminatorias hacia las otras personas e incluso groseras. Entonces, él se molesta y es cuando empieza a sentir, yo creo que es uno de los puntos importantes donde él se da cuenta de que cómo son tratadas las personas con discapacidad intelectual por los demás, incluyéndolo tal vez a él antes, y se enoja y se molesta y se pelea y los acaban bajando los del autobús, sí, pero, pero él ya siente esta indignación, esta molestia. Bueno, son así, déjenlo ser, ¿no? Pues no. Y entonces, se va viendo la evolución de Marco a lo largo de la película, ¿no? Tal vez su intención o su objetivo como entrenador deportivo y demás era ganar juegos, obtener el campeonato, pero se va dando cuenta de que está tratando con personas y mientras más se da cuenta, más él pues va ganando, ¿no? Porque se puede entender mejor con ellos, entiende que las personas, a mí me encantó la escena de donde van al restaurante que les paguen el boleto de avión a Tenerife, creo, que porque sabe que maltratan y abusan no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Nacho,
el muchacho que trabaja en un restaurante lavando trastes, ¿no? Ajá. Y van y le dicen que lo van a acusar de no sé qué tantas cosas, no sé qué. Y cuando se integra Collado, también como que muestra una personalidad muy diferente a ellos, muy diferente a los demás, y más o sea, eso de no me tutees es muy significativo, ¿no? O Así sea, de Collante, sí. de Collante. A mí no me tutees, ¿sí? O sea, y lo literales que son a veces cuando en un partido le pregunta a ella, o sea, que quiere bloquear a alguien y le dice, con todo, así, lo detengo, o lo detengo porque lo detengo, y le dice, sí, con todo, y va y le da una patada en los testículos, ¿no? Creo que lo dobla. Ajá, sí. O sea, eso va evolucionando. Es, es interesante. A mí me gustó. Bien, ahí surge también un aspecto muy importante en todos estos comportamientos, por ejemplo, que presentan en los lugares públicos. Eh, Habría la cuestión de que, a ver, sería necesario enseñarles a ellos límites y que ellos aprendan a comportarse respetando a los demás en los lugares donde se están desenvolviendo, o permitirles que hagan lo que quieran porque son personas con discapacidad y pobrecitos. O porque mucha gente supone, pues no, es que no, así son ellos, no van a entender, o déjalos, es que tienen discapacidad, aguántalos. O sí hay que ponerle los límites y a ver, pero es que hay que respetar también a los demás. Sí, ¿Qué opinan? bueno, yo opino que sí, que hay que respetar a los demás y hay que enseñarles límites, porque lo importante aquí sería que ellos convivan con la sociedad y que sean aceptados, ¿no? Y los vayan conociendo, pero también que ellos aprendan que hay ciertos límites que no deben rebasar, ¿no? Y pues en ese sentido se requiere de educación. Sí, así Porque es. no toda la gente acepta lo que no conoce. Ajá. Entonces yo pienso que sí es necesario que ellos aprendan a convivir. Sí, así es. O sea, sí es importante el que ellos adquieran también en su formación ese respeto por los demás y que sus comportamientos, así como ellos se está pidiendo que se les respete, pues también ellos respetar, ¿verdad? Que sea una reciprocidad. También entendiendo que habrá ciertas cosas en donde ellos van a necesitar esos apoyos para que puedan desenvolverse apropiadamente, ¿verdad? Y para que puedan aprender precisamente todos esos comportamientos sociales que les van a permitir una convivencia sana, ¿verdad? Con los demás. Hay una escena también muy interesante donde Sonia, la pareja de Marco, le dice que ella tiene la intención de embarazarse, que a ella le gustaría que tuvieran un hijo. Y entonces él le dice que pues ya por su edad pues sería riesgoso y habría la probabilidad de que tuvieran un hijo con discapacidad. Esto lo escucha Marín, uno de los muchachos, y le dice que sabe de lo que están hablando y que, bueno, a él sí le gustaría tener un padre como él. ¿Recuerdan esa escena? ¿Qué opinan sobre esa escena? Y dice, bueno, Esa escena, a yo ver, no quiero tener un hijo con discapacidad y él lo alcanza a ver todo y dice, bueno, pero pues bueno, yo sí quisiera tener un padre como tú. A ver, por ahí hay alguien levantando la mano. Sí, Carmen. yo, A es que ver, me sí. acuerdo bien de esa parte. Se me hace muy interesante esa escena, ¿verdad? Ay, me encantó porque además él le ¿Verdad? dice, yo no quisiera tener tampoco un hijo Down si no soy tonto.
No, Ajá. yo tampoco quisiera tener un hijo Down. Y le Ajá. dice, pero lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y eso lo dejó a él así como Fue un shock. paralizado. Sí, Sí, hijo, pues yo creo que se sintió muy conmovido. Me sí, gustó esa escena, se me hizo que lo hizo reflexionar justamente en lo que dices, sí, que no quería él tener la posibilidad de tener un hijo Down y bueno, pues el muchacho le dice, bueno, pues yo tampoco, pero un padre como tú vale la pena. Entonces, eso se me hizo muy bonito. Quiere decir que él había logrado ser parte, ¿no? De ellos, había formado algo, era importante para ellos ya, había hecho equipo con ellos. Entonces, esa parte me gustó. sí, Lo que no entiendo muy bien, y bueno, por una parte sí lo entiendo más bien, pero que él tiene que dejarlos para aceptar otra oportunidad que era su trabajo, a lo que a él le gustaba. Y, pero ellos lo aceptan que así tiene que ser. sí, Pero se me hace una decisión difícil aún así. sí, Creo que le costó su trabajo, ¿no? sí, es muy interesante. Al principio no quería ni estar con ellos, Sí, después ya no quiere ni despedirse de ellos. ¿Por qué así no quiere es. despedirse de ellos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué ya no quería verle? Le dice al encargado ahí del lugar, ahí me despide de ellos. No, pero aquí están ellos. Y, no, 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 tengo prisa, no sé qué pretexto. Y Sí, yo ya me voy. Y ellos de repente, pues, luego ya lo van y lo encuentran, ¿verdad? Y lo sí, buscan para despedirse, pero él no quiere evitar eso. Y está como muy conmovido, muy, como que, pues no quería enfrentar esa situación de la despedida. ¿Cómo ven esa situación? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambio hubo en él a partir de que entró al momento en que ya tiene que dejar el equipo? pues cambió totalmente su percepción. Yo creo que le estaba costando mucho trabajo tomar la decisión y por eso no quiso enfrentarse, porque sabía que tenía temor de cómo iban a reaccionar ellos ante la noticia, supongo, ¿no? Que ese temor de ver su reacción y que tal vez se pusieran muy tristes o algo así, es lo que a él prefirió no enfrentar la situación. Sí, Eso tal vez creo. temía que ellos le fueran a insistir en que se quedara o Sí. a ver, Tere. Yo creo que en parte sentía que los estaba traicionando. O sea, Ajá, es como, le costó mucho trabajo, creo yo también, Carmen, que tomar la decisión y no quería del tanto irse, pero era una oportunidad profesional para él muy importante. Y como ya había aceptado tener un bebé con su esposa y todo esto, ya como encarrilar su vida, ¿sí? Este, y, y tenía temor, pues no sé si a que le reclamaran o a que lloraran o a que le ajá. insistieran en que se quedara o muchos temores juntos que no quería enfrentar, o sea, prefería ahorrarse ese trago amargo porque no esperaba una respuesta tan positiva por parte de ellos, ¿no? Y acababa de decirle a uno de ellos, al altote, que no me acuerdo cómo se llamaba, que los iba a entrenar Benito, creo que siempre, era Benito. creo Ajá. que sí. Ajá. Entonces sí se sentía como un poco como que los traicionaba, ¿no? Yo creo que ese era el sentimiento. Aunque al parecer se quedó más tiempo del establecido por la juez, pero pues se tenía que ir y, y prefirió como delegarle la despedida a otra persona, ¿no? Sí, y como que, pues bueno, eso refleja también que hubo un vínculo afectivo ya también, ¿verdad? Como que Importante, sí. al principio así como que la resistencia y después pues ya como que empezó a encariñarse con ellos. Ujú. Así es. Y de ahí yo creo que ese miedo a no enfrentar la despedida, ¿verdad? También.
Hay otra cuestión también muy interesante cuando ellos están jugando ahí en las competencias y todo, y ya cuando están en la final, Ay, pues se pone finalmente dos. pierden, pero es muy interesante ver su reacción. ¿Qué podrían comentar sobre esa reacción que tuvieron? A pesar de que perdieron, parecía que habían ganado, ¿verdad? Sí. Yo ¿Qué primero opinan de eso? perdí. Cualquier otro equipo de muchachos que no tienen discapacidad hubieran reaccionado así. A ver qué No, opinan de eso. O nosotros que nos hubiera pasado, que hubiéramos perdido. Pero ellos lo vieron desde otra óptica, ¿verdad? A ver qué opinan de eso. Carmen, pues, adelante. A ver, bueno, pues yo opino que, ay, como que perdí la imagen. Yo opino que me encantó esa también, esa, muy interesante porque quiere decir que ellos estaban contentos de haber participado y de que otro equipo hubiera ganado y hubiera sido mejor, eso era lo de menos. Qué bueno que ganaron otro equipo, se lo merecían y fue una reacción muy madura, o sea, muchísimo más madura que un equipo, que como dices tú, ¿no? Cualquier otro equipo se hubiera entristecido, se hubiera ido como se van, han como se van. enojado. Frustrado. Sí, frustrados, enojados, pues más que nada frustrados porque no perdí, porque no ganaron. Pero ellos no se sintieron frustrados, estaban felices porque habían participado y otro equipo había ganado, pues era el mejor, había ganado, punto. Pero ellos habían participado en esa situación, que eso era lo que querían. Y eso me gustó y se me hace que es un ejemplo que así deberíamos. Te voy a decir que a mí me pasa que cuando un equipo pierde, cuando un equipo va perdiendo, digo, ay, pobres, van perdiendo. Y cuando gana el otro, digo, ay, pobres, van perdiendo. O sea que no es que le vaya a un equipo, sino que me da tristeza pensar cómo se sienten. Y esa manera en que ellos reaccionaron, pues es estupendo. Tendríamos que aprender de ellos, pienso. Fíjense ahí ese valor, ¿verdad? De que, pues, como que es mejor disfrutar lo que están haciendo, el disfrutar, el competir, el jugar, el estar relacionándose con el otro equipo, en fin, el disfrutar en sí la actividad y no tanto el estar teniendo como fin último la competitividad, ¿verdad? Así es. Como que más bien pues, la solidaridad de que pues jugamos, nos divertimos, haya ganado quien haya ganado, pero todos estamos muy contentos. Y Sí, ahí, es muy interesante, ¿verdad? es muy Esa interesante. reacción Así es. que encontramos mucho en las personas con discapacidad. Y nosotros más bien somos los que estamos fomentándoles ese antivalor, yo diría, ¿verdad? De la competitividad en vez de la colaboración, en vez de la convivencia, ¿verdad? Así es. Bien, hay una frase también que es muy interesante de Collante cuando se están despidiendo de Marco y le dice, tú nos has tratado como personas. ¿Qué opinan de eso? Por qué se lo dice? ¿Cómo fue la percepción que tienen estos muchachos con discapacidad con respecto pues a la relación que tuvieron con Marco, el entrenador? Como ven, porque le dicen, es que tú sí nos has tratado como personas. Y también recordemos la situación del otro muchacho Román, que se alejaba mucho y que después ya el entrenador se entera de por qué tiene esa actitud, que le habían hecho trampas, ¿verdad? A ver si nos quieren comentar alguien sobre esto. Adelante, Carmen. Pues sí, Y luego yo, Tere. Y luego Tere. y luego bueno, yo lo que quiero comentar nada más es que, pues es que sí lo perciben, o sea, podemos creer que no se dan cuenta del trato que se les da, pero perfectamente se dieron cuenta porque ella, la chica Collantes le dijo, ¿no? Tú nos has tratado como personas. Y entonces, pero él al principio, ¿no? Al principio estaba muy molesta porque tenía que enfrentar esa situación. No Sí, los creía capaces de muchas cosas y cuando llegó a apreciarlos en todo lo que valían,
cambió su percepción. Yo pienso que lo que nos hace falta a las personas es conocer a los demás para llegar a valorar todo lo que vale. Sí, Pues eso es lo que a mí me dejó esa parte. muy bien. A ver, Tere. Pues es que se dio la oportunidad de conocerlos y fue descubriendo en el camino que eran personas y los trató como a personas. Se dio cuenta de las capacidades de cada uno, los apoyó en lo que, como pudo, en las necesidades de cada uno. A mí, por ejemplo, me encantó la escena donde le va a decir que le aprietan los tenis porque los trae al revés. Y, Ujú. y esa me encantó, ¿no? Bueno, que no se entienden porque él le pregunta como, pues, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces le empieza a dar la lista de sus enfermedades, pero se va dando cuenta de esto y los trata bien y los trata como a personas, no es que los consienta, porque también les exige, los pone a trabajar y demás, pero los trata como a personas. Yo creo que relacionado con la otra escena que mencionabas, José Luis, esta donde se entera que, 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 el, que, que el otro personaje fue jugador profesional, que él no nació con discapacidad Sí, y que está así, bueno, adquirió la discapacidad a partir de un accidente donde una persona alcoholizada lo atropelló o chocó con él, algo así. Él, bueno, ahí le canto como un montón de veintes, ¿no? Decir, sí, sí, o sea, no es que se sienta responsable de la situación específica de él, pero se da cuenta de que él puede provocar casos así, que no es justo y que le truncas la carrera y la vida a alguien, ¿no? Aunque este chavo siguió en lo que le gustaba, que era el básquetbol, ¿no? Y también de los engaños que les hacen los entrenadores, de cómo le habían quitado sus medallas olímpicas, ajá, o sea, sí, se dice es que, o sea, ahí él, en esa escena, él logra percibir un montón de cosas que tal vez no había tomado en cuenta ni como entrenador ni como persona, ¿no? Es muy interesante. Y cuando habla con él y le dice, y lo ve como tan ecuánime, ¿no? Como decir, bueno, ok, así es, pues así es, esto es un hecho, así pasó, así está, y hay que seguir adelante, ¿no? Es, es una de las escenas, creo yo, más dramáticas, pero, pero muy ilustrativa de cómo estas situaciones no solo son porque algunos niños, sí, algunos niños nacen con la discapacidad intelectual, sino también se puede adquirir a través de la vida por accidentes o incluso por infecciones, por enfermedades, ¿no? sí, Sobre todo lesiones, y, y, y cómo ahí la responsabilidad puede ser de otras personas, ¿no? Como estas que manejan el estado de ebriedad y causan accidentes. O sea, ese pequeño pedacito, ese pequeño de la película es muy ilustrativo, digamos, yo pienso. ¿Sí? bien. ¿Qué les pareció a ustedes el tono en que está hecha la película, la historia, el tono de la historia, que es como le llaman comedia dramática? ¿Y qué les parecieron el ambiente en donde se desenvuelve la historia? En fin, eh, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Les parece adecuado ese tono que hayan tomado
¿O les hubiera gustado que fuera más dramático? ¿O cómo ven? ¿Hubo alguna ventaja de que se tratara de esa manera? Carmen. Pues yo pienso que sí, sí hubo una ventaja, porque en primer lugar continúas viendo la película. Además, así es la vida, tiene altas y tiene bajas, y ese tono en que la pusieron, pues está muy bien, porque te hace reír mucho, sí te hace reír, pero también te hace reflexionar, y lo importante aquí es sobre todo que reflexiones, por eso me gustó ese tono. Y toda la película te deja un tono de reflexión, desde que él se da cuenta, ni siquiera se da cuenta cómo es con los demás, con las demás personas era muy arrogante, y cómo toda esa, pues todo eso le causó problemas, ¿no? Y cómo ese cambio le benefició tanto a él. A mí me gustó mucho el tono pues se me hace una buenísima idea hacerlo así. Pues no sé, a mí me gustó. Y creo que es lo más adecuado, que sí funcione. Lo importante, pienso que en este caso, es la reflexión que te deja, y deja mucha reflexión. A ver, Tere. Yo, José Luis, a mí sí me gustó que fuera en esta modalidad de comedia, bueno, comedia dramática dicen, porque cuando son muy dramáticas, mueven más a la lástima, te conmueven, pero mueven más a la lástima. Y en este tono que está tratada, que además me pareció a mí que está muy bien hecha, ¿sí? O sea, que está bien la película. Te mueve más a la reflexión y a esta ver un poco, entender un poco que las personas con discapacidad o que viven con discapacidad son personas, ¿sí? Y vas viendo de alguna manera ciertas características, te pueden simpatizar o no. A mí el personaje de la chica me encantó, me pareció muy simpático. También me pareció, aunque no, creo que no tenía ninguna discapacidad, no era una persona con discapacidad, del administrador del centro, la persona Sí. adulta mayor, ¿sí? También ese personaje me gustó. Y también de la esposa es un personaje muy importante, cómo se involucra y cómo, o sea, Sí, ella y se integra muy fácilmente, ¿verdad? sí se integra, no le cuesta trabajo, se hace amiga de todos y les cuenta cosas. Y entonces, a mí me parece que este tono de comedia que te hace reír, porque yo la verdad sí me reí viéndola, te lleva como a pensar las cosas, pero no caer, no desarrollar lástima. Ay, pobrecito. ¿Y qué les parecieron la elección de los actores, la elección del elenco? Yo me pregunté mucho si eran personas realmente con discapacidad Ajá. o eran actores sin discapacidad, que vivían sin discapacidad. No sé, sí me lo pregunté mucho porque está muy bien, ¿no? Sí, desde luego, pues los actores Down, ahí es evidente que sí, ¿verdad? Son personas con síndrome de Down, pero sí llega uno a dudar de los otros, ¿tenían discapacidad o eran actores sin discapacidad? Sí, sí lo dudamos. ¿Verdad? Sí, sí, y bueno, recordemos que uno de ellos, el que representa a Marín, fue el que ganó de actor revelación. El chico que al inicio de la película está ahí levantando una infracción en los parquímetros y todo, él fue el que ganó el premio de revelación. Bueno, pues el tiempo casi se nos termina. Por último, Dios mío. les preguntaría, ¿creen ustedes que esta película o este tipo de películas contribuyen a cambiar las actitudes con respecto a las personas con discapacidad? ¿Nos ayudan
nos ayudan este tipo de películas? Carmen. A ver, ¿qué? Desde luego, yo pienso que sí, ¿cómo no nos van a ayudar? Entiendes muchas cosas. Pienso que uno de los grandes problemas es justo que no se conocen a las personas y por eso tiene uno pues, esa mala facilidad para opinar sobre qué es lo que pasa sin saber en realidad qué es lo que pasa. Entonces, yo pienso que sí, ayudan mucho, no solamente a darte la cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una persona? Cambia tanto su vida de esta persona para bien, ¿no? Se da cuenta de muchas situaciones que él hacía, se vuelve más sensible, incluso con su esposa que tenía ya problemas. Entonces, esto le cambia la vida. Yo Y la pienso que es actitud con su importante. mamá, ¿verdad? También se acuerdan que no tenía también muy buena relación con la mamá. Que también de eso no Exactamente. hablamos mucho, y que también es muy interesante. Ahí la mamá tiene su doble vida, ¿verdad? Sí, Tiene se su la encuentra en el secretito, hotel. tiene su secreto, que finalmente de repente es descubierta en el hotel. Se queda sorprendido totalmente. Sí, sí, sus relaciones estaban como que iban para abajo, Muy deterioradas. muy deterioradas. Y yo pienso que así nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que alguien te haga, y qué bueno que él se dio cuenta y que hubo personas que le hicieron darse cuenta y los que menos piensan, ¿no? Porque los que menos pensó que iban a poderle ayudar, le resolvieron muchas situaciones de su vida que iban muy mal. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta a todos, estar un poco más en contacto con personas que tienen eso, y no tenerle miedo a esa relación, no temerle. Yo pienso que eso es lo que te deja películas como esa, que muchas veces no las quieres ver porque dices, ay, no, que voy a ver una película de personas con discapacidad, ¿para qué? Bueno, no es mi caso, ¿no? Pero muchos Sí, así pero sí, piensan. sí, sí. Sí, llega a pensar así. Algunas personas, sí. Y como es una película divertida, entonces quizá por eso la ven. Entonces es muy importante porque es muy bueno porque entonces las pesca bueno, es como un gancho para que reflexionen. Y sí se logra, yo pienso que sí se logra. Sí. Y finalmente, pues Marco recibe una lección de vida, ¿verdad? A través de esta experiencia. Así es. Que pues más que sanción, pues resultó algo muy positivo dentro de su historia y que pues le ayudó a resolver, creo que muchas situaciones, ¿verdad? De toda la problemática personal que cargaba. Así es. Bueno, pues creo que el tiempo se terminó o tenemos todavía algo más tiempo, ya terminamos. Te pediría que hicieras un cierre o conclusión, José Luis, para terminar con oportunidad. Y Sí, al resto de las personas que nos están acompañando, incluyendo a Magali y Daniel, que nos apoyan en la interpretación a lengua de señas mexicanas, que también abrirán sus cámaras para tomarnos la foto del recuerdo, por favor. pues bien, pues como mencionaba yo en un principio, pues el cine es un recurso audiovisual muy importante que nos apoya para sensibilizarnos, para poder tal vez entender más algunas situaciones, para facilitarnos nuestra labor de precisamente incrementar ese conocimiento, en este caso de las personas con discapacidad intelectual, y que pues nos permita el seguir con todo este propósito que tenemos de integrarnos todos, ¿verdad? Como sociedad, de dejarnos de ver como los otros, ellos y los otros y nosotros, y bueno, en fin, el tratar también de fomentar pues valores como la dignidad, la solidaridad, la convivencia, la tolerancia, el respeto, la ética,
la esperanza y pues sobre todo los aprendizajes de aprender a convivir y pues de alguna manera pues el que sí contribuyen en algo a cambiar las actitudes tan erróneas que luego tenemos. Y pues puede ser precisamente una lección de vida para todos. Bueno, pues muchas gracias por unirse al Cine Debate. Y pues bueno, algunos no se animaron, ¿verdad? La mayoría no se animaron a participar, pero pues creo que es una buena película en síntesis, ¿verdad? Por algo ganó tantos premios, por algo ha sido tan reconocida. Y pues bueno, muchas gracias a Tere y a Carmen, sobre todo por su participación. Gracias. Gracias a ti. José Luis. Agradecemos a José Luis Carrasco Núñez por moderar este primer cine debate sobre la película Campeones dentro del marco del encuentro del 16 Encuentro con tu Sexualidad de Geisha AC, y agradecemos también a Magali Guzmán y a Daniel Maya por la interpretación de lengua de señas mexicana. Los esperamos el día de mañana en donde debatiremos sobre la película La familia Belier. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Hasta Hasta mañana. mañana, gracias, Silvia. Y gracias, José Luis. A ustedes, gracias.